Este programa es patrocinado por Dr. Rodolfo Bracho, cirujano coloproctólogo. En nombre del Consejo Directivo, de doña Olga de Juanves, nuestra presidenta, y de todos los demás miembros, les agradecemos infinitamente haber hecho eco a esta invitación para acompañarnos en esta presentación de un libro maravilloso que se titula Arte e Historia por los Caminos de Durango. Este libro fue hecho gracias al auspicio que le dio la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Durango. En esta noche están con nosotros los autores, el doctor en Historia, Miguel Vallebueno Garcinaba, Rubén Durazo Álvarez, que él es el geógrafo que realizó todos los trabajos relacionados con cada rincón de este maravilloso estado que es Durango. Y nos acompañan como presentadores el licenciado Domingo de las Torres, así como el licenciado Enrique Sala Sandoval, para no robarles más tiempo y escuchar a los autores que van a ser verdaderamente interesantes. Les harán un viaje prácticamente visual por todos esos rincones nuestros. Me voy a permitir darles unos datos de los autores. Miguel Felipe de Jesús Vallebueno Garcinaba realizó sus estudios de maestría doctorado en Historia en el Colegio de Michoacán. Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es autor de varios artículos y capítulos de libros sobre historia regional de Durango, coordinador del libro Nómadas y Sedentarios del Norte de México, coordinador del volumen de Historia Virreinal en la Historia General de Durango, coordinador del libro Patrimonio Misional en el Sur de la Nueva Vizcaya, coautoría del libro Mapimí, 400 años de glorioso pasado y esforzado porvenir, información tipográfica y editoriales, autor de los libros Haciendas de Durango, Civitas y Urbis, la conformación del espacio urbano en Durango, la Catedral de Durango y un encuentro con el tiempo y retablos de talla de madera en Durango. Por su parte, Rubén Durazo Álvarez es originario de Ciudad Obregón, Sonora. Es profesor e ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Sonora y ha participado como investigador sobre temas históricos desde el año 2000 y actualmente se encuentra adscrito al Centro INA de Durango, en el proyecto binacional El Camino Real de Tierra Adentro. Entre sus publicaciones se encuentran las misiones jesuitas de Durango hacia una criptología de la arquitectura en nombre de Dios, Durango y patrimonio misional en el sur de la Nueva Vizcaya. Para la presentación del libro que esta noche aquí nos cita por los presentadores que amablemente han tenido la voluntad de venir a acompañarnos es Enrique Sala Sandoval, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, especializado en Relaciones Diplomáticas de México y es ganador del Premio Internacional Conde Manuel de las Casas 2008 por parte de la Casa Imperial de Francia. Además es miembro de la Sociedad Napoleónica Internacional y es miembro fundador del Colegio de Investigaciones Históricas de Durango, candidato maestro en Historia por la Universidad Interamericana Plantel Torreón. También el licenciado Domingo de las, a quien le damos la bienvenida porque a pesar de haber tenido un pequeño accidente aquí nos acompaña
noche. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila y es colaborador de varios diarios de aquí de la región y es un especialista en historia, quien además, como dato curioso, pues ama mucho el estado de Durango, así que está sumamente certificado para la presentación de este libro. Ya nada más para dejar el micrófono en manos de los autores, les quisiera, primero van a ser los presentadores y al final son los autores. Quisiera darle también la bienvenida al ingeniero Rigoberto Mena Abraham, que viene en representación del ingeniero Tomás Flores Rangel, como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Durango. Bienvenido, ingeniero. El libro está impreso en un formato de lujo, pesa 2 kilos 700 gramos, como quien dice es un bebé, y tiene 400 páginas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenas noches. Esta noche somos huéspedes de la Casa de Lectura del siglo de Torreón, diario curiosamente colorense, fundado por un durangueño brillante que emigró a esta ciudad a principios del siglo pasado, don Antonio de Juan Bélez Bracho. Ya que estamos hablando de temas evidentemente de Durango. La edición del libro que esta noche presentamos al público torreonense y de la Laguna en general es la resultante feliz de un esfuerzo mancomunado entre investigadores del quehacer histórico, fotógrafos, editores y un organismo del sector privado de Durango que, en este caso, fue el diseño de un proyecto bibliográfico ambicioso, inteligente, creativo e ilustrativo. Este libro llega a las manos de sus lectores con el fin de difundir el patrimonio arquitectónico, las bellezas naturales, el acervo histórico y la diversidad de grupos técnicos de un Durango conocido parcialmente en multifacéticos aspectos de su vida en los 38 municipios que lo configuran. Los autores del libro Arte e Historia por los Caminos de Durango, Miguel Vallebueno Garcinaba y Rubén Durazo Álvarez, tienen una reconocida trayectoria en la vida cultural de esa entidad. Miguel Vallebueno Garcinaba es descendiente de familias de antiguo arraigo durangueño, doctor en Historia egresado del Colegio de Michoacán. Poseedor de un inquieto espíritu de historiador, ejerce su profesión con una entrega sin regateos de tiempo y esfuerzo para conocer la historia de su tierra. Dotado de un olfato pesquisador de datos, tiene la habilidad de un sabueso que explora y escarba en los archivos públicos y privados que ha tenido a su alcance en México y en el extranjero. Cientos y cientos de antiquísimos documentos han sido analizados por sus escrutadores ojos, papeles amarillentos que guardan el fino polvillo de los años y que permanecían dormidos hasta que despertaron en sus manos escrutadoras de historiador. Vallebueno ha logrado capitalizar un gran banco de datos del pasado de Durango, un rico pasado que exhumó a través de los años a base de una laboriosa, incansable, tenaz y fructífera tarea de investigación, la que es palpable en su obra publicada. Rubén Durazo Álvarez es ingeniero civil de origen sonorense. Llegó para residir en la ciudad de Durango en 1989, por lo cual ya es un durangueño adoptivo. Es coautor del libro Patrimonio Mencional en el Sur de la Nueva Vizcaya, recientemente publicado. Durazo Álvarez es un apasionado de la historia, la arquitectura y la ingeniería. Gran parte de la descripción de los edificios y monumentos históricos del libro que hoy presentamos fueron elaborados por él. Domina con talento los fascinantes temas del arte arquitectónico en sus diversas manifestaciones, lo que ha conseguido mediante años de estudio y como acucioso observador de obras de arte. El libro Arte e Historia por los Caminos de Durango fue dividido para su estudio por sus autores en los siguientes 10 capítulos. 1. La Sierra y las Quebradas. 2. La Sierra Tepehuana. 3. El Alto Nazas. 4. La cuenca del río Florido. 5. El distrito minero de San Juan del Río. 6. La industria textil de Peñón Blanco. 7. Los valles centrales.
Se subdivide a su vez en Durango y sus alrededores, los llanos de Victoria y los valles de Coanas y Suchi. El octavo es las llanuras norteñas, el noveno Cuencamé y el semidesierto, y al último, el número 10, el desarrollo de la región lagunera. Arte e historia por los caminos de Durango fue editado en hojas y empastado de primera calidad. Consta de 393 páginas, contiene textos de tema histórico, cerca de 400 fotografías y tuvo un tiraje de 1000 ejemplares. Bajo el espléndido patrocinio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Durango, que preside el ingeniero Tomás Enrique Flores Rangel, el proyecto pudo realizarse con éxito y ya es una importante aportación bibliográfica que enriquece la cultura del vecino estado. Patrocinar la difusión del arte en este tipo de publicaciones ennoblece a los hombres y a las instituciones que así lo hacen. Las magníficas y espectaculares fotografías que forman parte del libro son una recreación visual para el lector. Se los garantizo. Las hermosas y grandes barrancas de la Sierra Madre Occidental plagadas de pinos, las bellas llanuras del desierto con sus amarillentos y rojizos atardeceres, los ríos con sus aguas viajeras que atraviesan valles y montañas, los pintorescos caseríos rurales incrustados en suelo serrano y desierto, las viejas capillas, iglesias, casas y haciendas de un Durango virreinal y decimonónico que evocan un rico pasado plétoro de historias y leyendas. Engalanan la edición y nos llevan a un viaje derrochador de colores y detalles ilustrativos. Las bellezas naturales de Durango en estas gráficas fantásticas alcanzan su más estética expresión. Me impresionó profundamente la fotografía del templo de San Dimas en el municipio serrano del mismo nombre. La iglesia fue edificada con marcos de cantera en puertas y ventanas. Fue engalanada con pinturas murales y elegantes hornacinas que albergaban estatuas de santos en su altar mayor. La foto es patética, al mostrarnos la desolación y abandono que muestra un edificio en ruinas, saqueado y que vivió en el pasado épocas de esplendor y riqueza que se fueron y quizá no volverán. El poblado llegó a tener 1.500 habitantes en su época de bonanza minera. Hoy solamente viven ahí 5 personas. Otra fotografía que agradó a mi vista fue la maravilla natural del Espinazo del Diablo. Su paisaje panorámico es infinito y bello, el que en época de lluvias invernales se oculta con grandes cortinas de niebla. La gráfica que muestra la esbelta torre de cantera de la capilla de la hacienda de Guadalupe, Peñón Blanco, también me impresionó. Tiene como fondo el verde follaje de la vegetación, nos brinda un bello panorama bucólico religioso. La foto que me fue más familiar es en la que observé las aguas chocolatosas del río Nazas, que riegan las fértiles tierras de Durango y Coahuila. Y, desde luego, las que nos exhiben los crepúsculos en el desierto. Esas maravillosas puestas de sol que son sinfonía de colores, en sus nubes que a ratos semejan lenguas de fuego adheridas a la bóveda celeste. Este artístico trabajo fotográfico es obra de Balam de Lord Galvez. Aquí presente, ¿dónde está Balam? Aquí presente. Juan Nava Espejo, Antonio Meraz, Walter Bicho Velarde, José de la O. Holguín, Antonio Reyes, José Luis Punzo Díaz, Enrique Rodríguez y Edgar Curra. Ellos transfiguraron la lente de sus cámaras en una estupenda ventana que nos permite contemplar con deleite la vasta, hermosa y grandiosa geografía de Durango en todo el esplendor de su ecología. Con gusto acepté la invitación que me hicieron a la presentación de esta obra bibliográfica. Espero que mis comentarios sean de su agrado. Soy originario de esta ciudad de Torreón. Es un orgullo ser torreonense, aunque con Durango me ligan fuertes lazos de sangre y de enriquecedoras relaciones humanas. Mi padre nació en Analco, el barrio más antiguo de la capital, y mi madre es nativa de la población de Pasaje, municipio de Clocamí. Conozco la mayoría de los municipios durangueños. He leído con ávido interés desde niño los textos de su historia. He contemplado y seguiré admirando el majestuoso centro histórico de la capital con sus coloniales edificios que lucen elegantes talla en cantera y, desde luego,
el palpado, el trato amable y la calidad humana de sus habitantes. El libro Arte e Historia por los Caminos de Durango, de Miguel Vallebueno Garcinaba y Rubén Durazo Álvarez, promete motivar la lectura de quienes lo adquieran por su perfil didáctico y cultural. Este tipo de ediciones fomenta el conocimiento de un sinfín de datos históricos que elevan el nivel académico de una sociedad como la nuestra, que demanda la edición y publicación de libros de buena calidad que estimulen la lectura entre las nuevas generaciones para el beneficio y progreso de México. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera reconocerle a Domingo el esfuerzo y sobre todo ese amor tan entrañable, ese amor al terruño, que es el motor principal que lo tiene aquí presente, porque pues, dadas las circunstancias de un accidente tanto aparatoso, pues es muy grato tenerlo aquí presente, porque es pues, buen amigo, viejo amigo y también muy buen amigo de los autores. En mi caso, pues bueno, mi participación, por así decirlo, se titula más o menos así: es Crónica de un viaje al pasado y tierra adentro, arte e historia por los caminos del mundo. Toda comunidad humana tiende puentes con el exterior, es parte sustancial de lo que somos. No importa si la motivación es hacer la guerra, intercambiar productos o descubrir territorios, siempre y cuando terminan por agotarse los espacios intracomunitarios, buscamos una afuera que, por lo menos a primera instancia, parece prometernos siempre algo mejor. Creamos entonces caminos, forjamos veredas, demarcamos rutas y todos estos caminos, estos trazos, estas rutas nos comunican con aquel exterior que en un momento dado puede resultar desconocido. Los caminos son un vestigio del paso de los hombres, guardan con ello la esencia de los pueblos, aquello con que se sale a las expediciones, aquello con lo que se edifica al paso, que se pinta, con lo que se viaja, es siempre lo que se desea llevar hasta quien aún no se conoce, es siempre lo que enorgullece más a un pueblo de sí mismo, por así decirlo. La voz más honda de las comunidades son sus caminos. Los pueblos, en este andar y al paso de los años, suelen quedar muchas veces relegados por la historia. Se difuminan sobre la tierra, tal y como habían aparecido, pero dejan siempre un rico legado. Dejan un pasado sobre el cual se edifican las comunidades venideras. Es así que se trascienden heredando lo que fueron, lo que llegaron a través de caminos y veredas. Los hombres se pierden a la distancia, únicamente los caminos acercan su historia. Y aquí en muy en particular, pues bueno, ¿a qué camino me refiero? Me refiero muy en particular al camino real de tierra adentro, que fue esa gran arteria de comunicación, de progreso, de obra misional, de cultura que comunicó en un momento dado desde la Plaza de Santo Domingo con todas sus mercancías hasta Nuevo México. Estamos hablando de un tramo de camino de más de 2.000 kilómetros, específicamente un tramo de camino de 2.900 kilómetros que conectan todavía social, económica y culturalmente con Nuevo México, y en un momento dado, pues bueno, interconectaban lo que era parte de las provincias internas, cuando estamos hablando todavía cuando Nuevo México era parte integral de la Nueva España, y todavía hasta tiempo antes de la invasión norteamericana de 1847. Esta es la arteria principal sobre la cual podríamos decir que despega esta obra, el camino real de tierra adentro. Enclavado en los estados de Durango y Zacatecas, se configuró toda la ruta que en la colonia permitió el desarrollo de diferentes poblaciones a partir de hospederías, mesones y haciendas que servían como puntos de apoyo para viajeros que eran movidos por el descubrimiento de minerales y después del comercio. Dicha ruta fue trazada en el siglo XVI por los conquistadores españoles para desarrollar el comercio, facilitar campañas militares, apoyar la colonización y evangelización en el norte de Nueva España, donde a lo largo de más de 300 años se fueron intercambiando elementos culturales de una población a otra, tales como el lenguaje, la medicina, la música, los sistemas de irrigación, conceptos y demás tecnologías.
Este sendero significa también uno de los puentes culturales más importantes que unen a México y a los Estados Unidos, aún hasta la fecha. Una clara referencia a lo que significa la colonización a gran escala, así como de valores asociados con la temeridad, la capacidad de integración con la naturaleza y sobre todo esa gran creatividad divertida que, junto con un espíritu pujante, le dio un valor cultural propio y alrededor del cual empezaron a florecer todos estos elementos. Estos esfuerzos hubieran sido prácticamente nulos si no se hubiera contado en un momento dado. Aquí enfatizo a dos hombres, un conquistador y un capitán, Francisco de Ibarra, por una parte, que es el que le otorga a estas provincias el nombre de Nueva Vizcaya, era vizcaíno de origen, y por otra parte el capitán Ginés Vázquez del Mercado, quien de una manera un tanto fabulosa, atraído por las consejas de los indios sobre un cerro enorme sobre el cual había grandes vetas de metal, llegó y fundó lo que hoy es Durango capital, en los límites del Valle del Guadiana. El libro que hoy presentamos es en sí la historia de un gran camino y la historia de los veneros que se derivaron del mismo. Arte e historia por los caminos de Durango ofrece una extensa diversidad de paisajes y edificaciones que caracterizan los actuales asentamientos del Estado, describiendo un modo de relato, pero sí de manera muy amena, con un lenguaje preciso y legible, esa gran riqueza que conforma la orografía, la arquitectura y la historia de Durango actual. Comprende esta obra todos los distintos municipios divididos en sus respectivas regiones y, pues bueno, es una gran obra que destaca sin duda alguna por su amplia combinación de elementos visuales favorablemente aterrizados a través de una serie de criterios históricos muy bien explotados, muy bien trabajados sin lugar a duda, y que terminan por ofrecernos una exquisita semblanza de lo que fue el Durango de antaño, lo que fue en su momento la antigua provincia de Nueva Vizcaya y lo que es el Durango de hoy. Ese Durango que de una u otra manera yo creo que todavía mira con ojos de nostalgia y acaricia el pasado, ¿no? El motivo de esta obra es una invitación a que los duranguenses conozcan mucho los rincones más recónditos y la amplia gama de lugares que tiene la entidad para ofrecer al visitante a través de una extraordinaria variedad geográfica y cultural para que sus habitantes den de qué hablar y promocionen su estado. De manera paralela se realiza la búsqueda para encontrar tramos originales de este camino en contexto, tales como puentes, iglesias, misiones, además de otros edificios y haciendas que quedan a lo largo del camino. Entre algunos lugares de interés destacan las poblaciones sentadas sobre la Sierra Tepehuana, del municipio del Mezquital, las muy distintas cabeceras sobre el Alto Nazas, la comarca lagunera misma no queda siempre de ser abordada en esta obra, y su muy extenso desierto comprendiendo la villa de Mapimí y la ciudad de Gómez Palacio, así como una extensa compilación de haciendas construidas sobre los valles centrales del estado, el esplendor de la bella capital duranguense y sus alrededores, los distintos mineros de San Juan del Río, entre muchos otros que implícitamente encausan una sensación de atracción para conocer todo este estado. Arte e historia por los caminos de Durango es una visión general ubicada en un periodo de larga duración, tratando de explicar cómo serían los procesos históricos de cada una de las poblaciones y de los lugares más importantes. La investigación, en este caso, fue desarrollada a lo largo de 5 años y constituye sin duda alguna el fruto de un trabajo esforzado, porque se trata de ver el estado en conjunto y luego, sobre todo, muy particular énfasis, esto sí lo captura muy bien el libro, suele dar muy particular énfasis a cada municipio que integra el estado de Durango, lo que hay prácticamente de vestigio histórico, pero no nada más hace una descripción fotográfica, ¿no? Se va hasta la raíz y suele sacar la entraña más profunda y suele darle mucho realce, no solamente visual. Otra cosa que también distingue mucho esta obra fue que después de estos 5 años de investigación, según tengo entendido, fueron 5 años de investigación documental, los autores se dedicaron 1 año exclusivamente a lo que fue capturar las imágenes en cada uno de los municipios. Dadas las circunstancias presentes de inseguridad, por así decirlo, yo creo que algo que nos alegra mucho es que nos atraen, rescatan a la mirada o nos traen a la vista esos rincones tan escondidos, ¿no? Vimos que, dadas las presentes circunstancias
circunstancias pues serían muy difíciles de abordar o de abordarnos sin riesgo personal. Ese es otro mérito de la obra. El año completo que llevó a visitar todas las regiones del estado y computar las fotografías, sin duda alguna contribuye en un gran esfuerzo que no solamente se debió a la obra de un solo hombre, fueron varios fotógrafos duranguenses que considero entre los mejores, Sidor Balán Gárvez, aquí presente, Juan Navastene, Antonio Meraz, Walter Bishop, Edgar Urbán, entre muchos otros. El sentir natural tras la consolidación de este libro es un orgullo que honra por igual en 3 niveles. A los autores por ver materializado este amor al terruño que tanto pregonaba don Luis González siguiendo la tradición del pueblo en vino. A la gran cantidad de personas que se vieron involucradas en este proyecto ejemplar y fecundo, como es el caso de los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción aquí presentes. Y por último, honra y deleite para el lector mismo, o aquel que llega a tener entre sus manos esta gran oportunidad que es leer el fruto de tan generoso esfuerzo. Muchas gracias. A todos, pues primero que todo agradezco a nuestros anfitriones de esta casa editorial y a la señora Yeye Romo, con quien me liga ya una larga amistad y relaciones de trabajo desde que trabajamos en el libro de Mapimí hace ya más de 10 años. Esta oportunidad de estar con ustedes, y especialmente me honra que muchas familias o personas de origen duranguense se encuentren esta noche con nosotros. Es a veces un poco difícil poder reunir a gente del mismo origen en un mismo lugar para determinado evento. Yo quisiera un poquito nomás reflexionar con ustedes lo que fue para nosotros el ir fabricando este libro, qué fue lo que nos llevó a escribirlo. Primero que todo fue, me parece, la necesidad de encontrar la identidad duranguense. Es un problema que a los duranguenses de la capital de alguna manera nos asalta constantemente, puesto que durante muchos años se decía que en Durango no había nada, que todo estaba perdido por allá, que había que emigrar a mejores tierras donde hacer la fortuna. Entonces, como que Durango vivió una época difícil durante la época que yo fui niño, y yo veía en mi entorno lo que veía y decía, no, pues aquí me parece que hubo grandes épocas de esplendor, épocas que vale la pena que nosotros fuéramos conociendo. Y de esta manera pensé que una cosa importante era el rescate de la identidad nuestra como duranguenses. Esto me ha llevado a ir indagando en distintos lugares, en distintos archivos, buscando, como decía Domingo, lo más antiguo que pudiéramos encontrar de nuestras raíces, para ir de alguna manera conociendo esta propia identidad. Con esta idea, afortunadamente para nosotros, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Durango y especialmente el ingeniero Tomás Rangel, fueron susceptibles de esta idea nuestra de dar a conocer al gran público un libro que tuviera, por un lado, un rigor académico, pero escrito de una manera lo suficientemente inteligible para que las personas que no fueran especialistas en los temas, de todas maneras tuvieran una visión general y conjunta del Estado. No era cuestión fácil el hacer un libro de esta magnitud. Las vastedades de las distancias y las lejanías norteñas fueron difíciles para los hombres que estuvieron en estas tierras desde el siglo XVI por lo menos. Les costó mucho el trabajo entender, primero que era el concepto de la Nueva Vizcaya y luego cómo fueron haciendo cada uno de los enormísimos estados que lo fueron conjuntando. Nosotros sabemos que la Nueva Vizcaya abarcaba a Saltillo inclusive, y que en estos vastos territorios, desde Sonora hasta Saltillo o hasta Sinaloa y Durango, muchísimos viajeros a lo largo del tiempo lo recorrieron y trataron de ir describiendo o dar a entender
que era este enorme y vasto territorio. De esa manera, nosotros tuvimos un predecesor ilustre que fue el ingeniero Pastor Rué. Pastor Rué, un poblano que vivió en Durango a principios del siglo XX, hizo el primer gran esfuerzo de síntesis geográfica del estado de Durango, de este enorme estado, cuarto en lugar nacional, que de alguna manera tiene una serie de lugares difíciles y recónditos, puesto que más de una tercera parte de nuestro territorio lo ocupa la Sierra Madre Occidental, que es muy abrupta, muy difícil de ser allanada, pero que ofrece una serie de recompensas a quienes buscan encontrar estos parajes maravillosos que de alguna manera la componen. Pastor Rué dividió al estado en varias regiones geográficas desde el punto de vista de la geografía física. Desde 1929, que él hizo su obra, no se había hecho o avanzado nada al respecto. Ahora la idea era poder abordar el tema y tratar de buscar algunos aspectos que pudieran ser novedosos al respecto de la obra de Pastor Rué, y no simplemente ir a repetir lo que muchos autores han venido diciendo durante prácticamente ya 3/4 de siglo, sino de alguna manera tratar de buscar un enfoque nuevo y diferente. Esta idea fue buscar a partir de la geografía humana no solamente los aspectos de la majestuosidad del estado, de este enorme escenario natural que sirvió de marco a las famosas películas de John Wayne y los westerns allá por los años 60, sino ver otros aspectos que pudieran darnos más identidad como estado. Los aspectos culturales, cómo se fueron modificando los entornos físicos. El hombre va modificando ese entorno, va construyendo obras, va construyendo ciudades, va construyendo lugares y asentamientos donde va modificando el ambiente, y de esta manera van haciendo diferentes lugares, diferentes construcciones que desde el punto de vista cultural nos relacionan con culturas lejanas del Mediterráneo o de otras latitudes, y que las tenemos muy cercanas a nuestro lugar de origen y que nunca habíamos reparado en ello. Tenemos lugares de un enorme romanticismo como la Hacienda de Lajas, de los señores del señor Maximiliano Damm, que nos evocan a lugares perdidos de Europa, del norte de Europa, lugares realmente importantes en que el hombre ha hecho una transformación del paisaje. Otro elemento fundamental, el tercer elemento fundamental que quisimos rescatar en este libro, era la gente, la enorme variedad étnica y cultural que representa el estado de Durango. Nosotros no imaginamos que el segundo idioma en Durango que se habla junto con el tepehuán sea el alemán. En Durango muy poca gente lo sabe, lo percibe, porque tenemos una serie de colonias menonitas en el centro del estado de habla alemana o de dialectos alemanes, y que podemos ir descubriendo toda esta enorme riqueza cultural, geográfica y natural que de alguna manera permite mostrar un estado diferente. Ese era el motivo de nuestra nueva y posible regionalización del estado, ¿sí? Desde la pujanza de la laguna, que quedó en último lugar, no por cuestiones de otro tipo, sino de ir haciendo un recorrido geográfico, cultural a partir de la sierra hacia el este. De esta manera fuimos acomodando las distintas regiones, pero ir tratando de encontrar cada una de las esencias de la propia vida de cada una de las regiones que conforman el estado, de su gente y de sus bellezas naturales. Pero este trabajo no era un trabajo fácil. Ya los presentadores que me precedieron
muy claramente han dicho que viajar por Durango no es una cosa fácil. Durango es un estado que su mismo tamaño y sus condiciones geográficas hacen difícil su trayecto. Hasta hace unos cuantos años, ir de entre Durango y Guazamota, en la parte más sur del estado, implicaba un viaje de 16 horas en unas condiciones muy difíciles. Actualmente tenemos un nuevo sistema de carreteras que han allanado mucho estos caminos, pero todavía quedan esos lugares recónditos a los cuales nos tuvimos que ir durante un año o más, buscando los lugares exactos para poder nosotros ilustrar nuestro libro, ¿sí? Peripecias de alguna manera o de otra las fuimos sufriendo junto con el libro de Patrimonio Misional, que también hace poco terminamos. Tuvimos muchas vivencias, como llegar a un pueblo muy apartado de la sierra que se llama Los Remedios, bajar en una avioneta, mientras con la otra avioneta que estaba junto a nosotros subían ciertas mercancías, y aquí no ve nadie, ni supo nadie, ya con permiso, o unas nevadas que nos tocaron allá en la Sierra de Topia, experiencias muy interesantes y pláticas retroalimentadoras sobre qué era lo que queríamos mostrar nosotros en este libro. Bueno, y finalmente este es el producto de esto, ¿verdad? Ojalá y les agrade, ojalá y que ustedes lo puedan disfrutar, que vean que Durango es un estado interesante, un estado importante, poco conocido, pero que a partir de esto se puede conocer. Yo creo que mi obra no, a pesar de que parte del pasado, la idea nuestra no era anclarnos en el pasado, sino más bien abordar el futuro, ¿sí? Que estas riquezas naturales tienen un futuro, que tienen un futuro que se puede lograr a través del turismo, a través del conocimiento y el enriquecimiento de las relaciones culturales entre los propios habitantes del estado. Entonces, la idea, la apuesta, el futuro de nosotros en Durango, pues mucho es el turismo. Necesitamos mucho estas fuentes económicas para el futuro. Me parece que este libro da bastantes elementos para que estas decisiones políticas, económicas, de construcción de lugares para el turismo de distintos tipos, pues se puedan lograr, y que esto sea para bien del estado que tanto queremos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Primera que nada, quiero agradecer a los anfitriones, la señora Yeye y el siglo de Torreón. Aparte de eso, pues quiero agradecer aquí que no esté a mi familia, aquí hay gente que la conoce. Tengo muy pocos amigos de esta parte. Como dije, yo soy de Sonora, soy duranguense para adopción, lo cual me siento muy orgulloso. Conozco poca gente, espero conocer más. Aquí están los ingenieros Mena, conocidos míos desde hace un buen rato, ¿no? El libro, como ya lo dijo Miguel, pues me dejó muy poco que decir. Voy a tratar de complementar lo que no dijiste, Miguel, pero ante todo también quiero agradecer que este libro no hubiera sido realizado sin el apoyo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Durango, ¿no? Aunque no vino gente de Durango, quiero hacer extensivo este enorme agradecimiento. ¿Por qué? Porque está ahorita dirigido por gente que verdaderamente quiere a su estado, ¿no? Por otra parte, pues también quiero comentarles cómo se gestó este libro. Hace 5 años, una plática con la gente de la Cámara, como ya lo dijo Miguel, se quería hacer una obra que reflejara, que diera un rostro, que diera un panorama muy general de lo que es este extraordinario estado, ¿no? Tuvimos alrededor de casi 2 años haciendo una serie de recorridos por regiones, por zona. Miguel primero lo planteó como a través de una serie de rutas o de itinerarios. Dijimos, no, saliendo de Durango nos vamos a Santiago Papasquiaro, es una ruta. Saliendo de Durango nos vamos a Mazatlán, el camino a Mazatlán, y así subsecuentemente. Pero conforme íbamos conociendo más el estado y lo que ofrecía, vimos que esto daba para muchísimo más.
Entonces, a partir de eso, Miguel hace planteamiento de geografía histórica, ¿no? De la geohistoria. Como ya lo mencionó él, aspectos no solamente físicos, sino humanos, ¿no? Que conforman una región. A partir de lo cual, las 4 regiones que el Pastor Gual había definido en 1929, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen en los libros de texto, ahora se están planteando 10 regiones, que son las que ya dijo Domingo y que me gustaría que lo vean, lo reflexionen. Sus puntos de vista son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, poco a poco nos dimos cuenta lo que podría significar este libro. Ya Miguel habló de la historia, que está, desde el punto de vista está magistralmente planteado, de una manera, como él lo dijo, ¿no? Una manera sencilla, agradable, amena, ¿no? Ven la tipografía de la letra, es bastante agradable para leerla, o sea, se presta para leer y para conocer este gran estado, ¿no? Posteriormente vimos que aparte de reflejar y mostrar lo que tiene Durango, puede ser al mismo tiempo un instrumento en la toma de decisiones de planeación. Vemos, yo de manera particular he visto el Plan Estatal de Desarrollo, y el Plan Estatal de Desarrollo todo lo plantea en 5 zonas. El PET 2005-2010 lo plantea en 5 zonas, ¿no? Pero sin embargo, no hay esa consistencia que creemos que está planteado en este libro. ¿Qué es lo que queremos decir? Que esto puede ser un aporte para toma de decisiones de proyectos de desarrollo económicos, culturales, turísticos, etcétera, ¿no? Como ya se planteó en las llanuras norteñas, en el desarrollo de la comarca lagunera. Si ustedes empiezan a ver el libro, en la zona del semidesierto, aquí nosotros la dividimos en 3 regiones: Cuencamé, Cuencamé semidesierto, el desarrollo de la región lagunera y las llanuras norteñas, ¿no? La región de los valles también fue desmembrada de una manera más acuiciosa con el punto de vista de lo que es la geohistoria, ¿no? Por eso ustedes van a ver ahí los valles de Guatimapé, los valles de la Cacaria, el distrito de San Juan del Río, como se dice, se cose aparte. ¿Por qué? Porque a pesar de tener características similares con los valles centrales, tiene una cosa muy importante como fue la actividad económica, en este caso fue la minería. Lo mismo pasa con el Peñón Blanco. ¿Y cuál es uno de los testimonios que nos pueden explicar eso? Precisamente la producción arquitectónica. Ahorita hablaba Domingo del arbólico de la Torre de Guadalupe, pues eso obedeció precisamente a la actividad textil de lo que fue el Peñón Blanco, ¿no? En el caso del Distrito Minero de San Juan del Río, yo los invito que vean la tipología en este caso de los espacios religiosos, pero sobre todo lo que son las cúpulas. Las cúpulas son muy similares, ¿no? Entonces obedecen precisamente a este planteamiento que se hizo, ¿no? Entonces cada una de estas zonas tiene esa consistencia que lo hace verdaderamente interesante, ¿no? Entonces, como les comentaba, este libro pretende que pueda servir a los funcionarios públicos en la toma de decisiones, ¿no? Que si se piensa establecer una ruta turística, que si se piensa hacer un macro desarrollo económico, pues tengan en cuenta que este libro ofrece una opción de cómo lo vemos nosotros, ¿no? En función de la historia. Por otra parte, bueno, Miguel habló de las distintas etapas históricas, Enrique también, pero sin embargo, geográficamente Durango destaca a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, México es el primer país que tiene la mayor cantidad de variedades de pinos en el mundo, y Durango es el estado que tiene la mayor cantidad de pinos de México, ¿no? El sistema de barrancas de Durango, desde Guasamote hasta Tamazula, es impresionante. No le piden pero nada a la barranca del Cobre. Probablemente la barranca del Cobre es lo único que es la gran barranca que hay en el estado de Chihuahua y Sinaloa. Pero sin embargo, en el estado de Durango tenemos alrededor de 11 barrancas. Tenemos en el estado de Durango la elevación más alta de la Sierra Madre, como es el Cerro Gordo. Está más alto que el Cerro Mejora, está más alto que el Cerro de la Nopalera, que es la Sierra de Genulco. En la zona volcánica más extensa de México pues está precisamente Durango, el famoso Malpaiso, la Peña. El Peñón Blanco es la segunda peña más alta de México después
del Peñón de Bernal, que lo equipara con el Peñón de Gibraltar, con el pan de azúcar del Río de Janeiro. Durango tiene la mayor cuenca endorreica del estado, que es la cuenca del río Nazas, que es lo que permitió el crecimiento y la fundación de ese tipo de ciudades. Durango tiene parte de lo que es el desierto chihuahuense, es el más extenso de Norteamérica, más extenso que el desierto de Sonora, Arizona. Cositas así es lo que planteamos en el libro. También uno de los humedales más extraordinarios que tiene nuestro país es la laguna de Centenario de Guatimapé, el único lugar donde anida un pelícano terrestre. Una excelente foto de Barán en el libro ahí lo muestra. Entonces, eso es lo que también queremos dar a conocer para que forme parte de esa identidad perdida que dice Miguel, ¿no? O sea, que se sienta verdaderamente orgulloso que la tierra de Durango, la Nueva Vizcaya, es un lugar extraordinario, ¿no? Aquí Enrique, pues, me llamó mucho la atención de que hay un verdadero conocimiento del camino real de tierra adentro. Es un tema que a mí me fascina, yo lo vengo trabajando desde el año 2000 y aquí pues yo les quiero dar una especie de comercial en el que yo trabajé en la integración del expediente del año 2008 y hay muchísimas posibilidades de que este año se dé la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad del Camino Real de Tierra Adentro como el primer itinerario en el mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el Camino Real de Tierra Adentro va a estar a la par del Camino de Compostela, de la Ruta de la Seda, ¿no? Por decir algo. Y no sé si lo sabías, Enrique, se postularon 60 sitios, de los cuales 19 están en Durango. Y el tramo más extenso del camino está precisamente en el estado de Durango. Es un tramo precioso, impresionante, se puede ver, se siente el camino, ¿no? Es un tramo que lo planteamos también en el capítulo de las llanuras norteñas, va desde La Perla, lo que es La Perla, cerca de Nazas, hasta San Pedro del Gallo, ¿no? Ese es el tramo más extenso, estamos hablando de 60 kilómetros, está inscrito y ahí se puede ver el camino real de tierra adentro, ¿no? Pero aparte, hubo otros caminos igual o más importantes que eso, ¿no? Hablamos del camino de la Sierra, el camino de Odumbal, Baja Francisco de Ibarra, el viejo camino a Mazatlán, por Chavarría, por los reales de minas, y también hablamos de lo que de cierta manera estuvo ligado históricamente a esta zona, el camino de los Texas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el camino real en tierra adentro fue más importante, no solamente del estado, sino del norte de América, ¿no? Quisiera abundar en ese tema porque sí es muy interesante, debido a que toda la plata que se extrayó de estos grandes y pequeños reales de minas del norte, como Parral, Chihuahua, Guarizamey, San Juan del Río, San Pedro de Ocampo y los reales de minas de Zacatecas, amonedizó al mundo durante casi 200 años. Bueno, ese es el gran valor universal que tiene este camino, y Durango sin lugar a duda va a descollar dentro de poco como el corazón y el epicentro del camino real de tierra adentro. Bueno, quería hablar de eso porque sí, la verdad es un tema, es un proyecto binacional que nos acerca mucho hacia lo que es el norte de México y el sur de Estados Unidos, pero aparte también nos acerca a lugares tan alejados como serían las Filipinas y como sería Sevilla, ¿no? Por ese intercambio de influencias, ¿no? Bueno, no quisiera platicar más, yo los invito a que conozcan el estado a través de este panorama, ¿no? Que obviamente nos faltaron algunas zonas, como dijo Miguel, de conocerlas, de plantearlas, ¿no? Pero sin embargo esperamos que este libro sea criticado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sea enriquecido, y a partir de aquí se pueden emanar otros productos que son muy interesantes que demanda Durango, como cuál sería, pues, la Sierra Madre, la minería, la ganadería, la comarca lagunera. Existen un sinfín de temas en los cuales Durango no le pide nada a ninguno de los otros estados, ¿no? Una frase que hace poco le escuché que me gustó, que decía que un pueblo que no conoce su historia corre el riesgo de repetirla, ¿no? Entonces yo los invito a que lean ese libro y conozcan esta extraordinaria historia de este gran estado. Muchas gracias. Pues quiero agradecer la presencia de todos ustedes y estoy seguro que se van a quedar
misma inquietud de tener el libro en sus manos. La pregunta es para los autores. Primero que nada, ¿quién les dijo que no hay duranguenses aquí? Si habemos muchos o descendientes de... Yo no conozco Durango, me da pena. Mi padre nació en Guanaceví, mi abuela en Tepehuanes y el padre de mi abuelo en Guanaceví también, pero no conozco. Así es que yo creo que sí nos van a traer algo muy bello. Y sobre todo eso que acaban de decir, yo creo que este libro trae la esperanza a esa ciudad maravillosa, bueno, a ese estado que es Durango. Y pues bueno, ustedes mismos por ahí refirieron a este gran problema que tiene este estado, ¿no? Y pues yo creo que todos tenemos mucho en común con Durango, como lo son pues el señor de Mapimí, de aquí se hacía esa gran caravana del estado de Coahuila hacia Huencamé. Entonces yo creo que sí tenemos mucho en común con Durango. Y pues nada más felicitar al amigo Domingo, porque de verdad, Domingo, te felicito, Enrique. Qué bueno que pudiste estar aquí. Nada más felicitarlo, muchas gracias por venir, esta es su casa. Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta, porque no la vi. ¿De dónde vienen los habitantes que llegan a Durango? O sea, iban buscando ese cerro que hoy sabemos el cerro del mercado, pensaban que era de oro, decía el licenciado, ¿no? Pero luego dicen, o sea, las expediciones venían del sur, la exploración, pero por ahí no he escuchado, ustedes no lo dijeron, no sé si estoy equivocado, que vinieron de Sinaloa hacia Durango, los primeros habitantes. Eso es toda la pregunta. Bueno, el estado de Durango tiene una gran población desde la época prehispánica. Hay una cultura que se llama la cultura chalchihuita, que ahora conocemos con ese nombre, que hizo grandes centros urbanos, aún antes de la llegada de los españoles. En este libro sacó una muy interesante fotografía de una casa en acantilado que gentilmente nos proporcionó un arqueólogo. No era nuestro tema en especial la época prehispánica, pero desde el punto de vista de la migración europea, los europeos vinieron varios grupos, muchos de ellos de origen vasco, del norte de España, que como en Vizcaya la mayoría de las fuentes de empleo son la minería de hierro, ellos venían también para trabajar las minas en el norte de México, no nomás a Durango, sino el norte de México. No venían solos, venían acompañados por grupos de otras regiones de España, que la etnicidad española ahora nos va mostrando cómo hay vascos, santanderinos, extremeños, etcétera. Pero no vienen solos, vienen acompañados de muchos grupos de indígenas aliados del centro del país. Tenemos gran cantidad de tarascos o michoacanos, tenemos mexicanos del área de la Ciudad de México, etcétera, que se hacen un conglomerado humano que se funde con los tepehuanes, que son los habitantes del estado en el momento del contacto con los españoles. Después vienen en el siglo XIX otros grupos de europeos, vienen gran cantidad de alemanes, bueno, cierta cantidad de alemanes, franceses, otra vez españoles, etcétera. Lo interesante es que todo este conglomerado humano se funde para hacer el producto que somos los duranguenses actuales. Espero que sea la respuesta para su pregunta. Vienen de Zacatecas y geográficamente de Zacatecas y de Guadalajara. Son las rutas de penetración hacia el norte. Gracias. Sí. Cuando estamos hablando de retomar la identidad, de rastrear el origen, ¿verdad?
estamos precisamente tratando de buscar cómo se forma, ¿verdad?, esa parte de Durango, o sea, lo que es hoy la capital. Sabemos que Vizcaya, vecino, ¿verdad? Cuando hablamos y trazamos del norte hacia Guasapota, desde Rosario Durango, Casamón, que estamos viendo la parte más extensa, y la manejamos del oeste al este, vamos a llegar aquí a Río Nazas, a desembocar aquí en el puente negro, ¿no?, ¿verdad?, por parte de Durango y de Coahuila, ¿no?, ¿verdad? Pero la identidad que queremos rescatar de los duranguenses, ¿no?, ¿verdad?, el origen precisamente para saber y conocer nuestra situación, no nada más en el Estado, sino en todo México, pero como ejemplo ahorita tratándose de Durango, ¿verdad?, esa originalidad, ¿no?, ¿verdad?, o sea, llegan los expedicionarios por toda la costa hacia Sinaloa y de ahí brincan hacia acá cuando tienen los conocimientos por parte de las etnias, ¿verdad?, de que es el gran cerro lo que ellos buscan, ¿no?, ¿verdad?, ya después lo que se está planteando de acuerdo, ¿no?, ¿verdad?, pero la identidad, el principio, el origen. Bueno, los primeros europeos que conocen lo que es Durango, o lo que después se llamó Durango, vienen en 1531 de Culiacán. Es la expedición encabezada por Muñoz de Guzmán. Ellos vienen buscando la desembocadura del río Pánuco, pues no saben geografía. Ellos piensan que brincando la sierra ya está el Golfo de México ahí cerquita. Ellos vienen buscando ese río que identifican con el Nazas, llegan hasta la laguna de Mayrán, ven que no hay nada de mar cerca y se regresan. Esa es la primera entrada. Después vienen las otras expediciones de los Ibarra 20 años después. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gracias. Porque los michilíes son un grupo más grande que fueron la etnia de los zacatecos. Entonces ahora se les engloba no solamente por su pequeño origen geográfico en el Valle de Suchi, de la Sierra de Michis, sino por el grupo supuestamente hablando de náhuatl más grande, que son los zacatecos. A la llegada de los españoles a Durango, de Nombre de Dios hacia el sur, estaba ocupado el territorio por los zacatecos, después estaban los tepehuanes, en la sierra estaban Acaxes y Jijimes, y al norte los tarahumaras. Entonces, la etnia que más nos ocupa siempre pues, es la tepehuana, porque es la que ocupa los valles centrales y buena parte de la sierra, y es como la que nos identifica más con Durango, porque Zacatecos desde el siglo XVII se acabaron. En cambio los tepehuanes, o llamados tepehuanos, los vemos en la calle de Durango realizando compras o estando por allí. Entonces nos son más familiares desde ese punto de vista. Sí, porque Francisco Ibarra se ve muy buenamente con los chiquillas. Sí. En el famoso Cerro del Sacrificio. El Cerro del Sacrificio, ahí cerca del Papá Antón. Sí, de acuerdo. Sí, señor. Y hay una sierra que lleva ese nombre. La Sierra de Michis. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿En qué punto nace el río Nazas? Bueno, así como lo define Miguel, la zona es el Alto Nazas. Prácticamente podríamos hablar de muchos afluentes, pero es el río Santiago, después se junta con el río Ramos, y por acá, cerca de Guanaceví, nace lo que sería el río Cestín, con el oro. Después se juntan ahorita donde es alrededor de lo que es la presa del Palmito, y ya se conoce como el río Nazas. Más o menos así sería. O sea, voy a hablar mucho de exactamente frente a Durango, la sierra que está así arriba de Durango, hay un gran río, un gran cerro que se llama el Cerro de la Vaca. Ese cerro es el parteaguas del estado. De alguna manera lo que da hacia un lado forma el río Chico y el río de Durango, y del otro lado forma el Nazas. Si entendemos que el Nazas nace a partir del río Santiago, es que va teniendo muchos nombres, el oro, el Cesquín, se van juntando, pero digamos que la parte más larga de la raíz es frente a Durango, frente del Pinar. Una pregunta, leyendo rápidamente su libro, me gustaría saber en qué parte ubicaron al Real de San Juan de Guadalupe. En la región de Camil y desierto. Estuvo muy relacionado desde el punto de vista económico-social con Cuencamé, desde sus orígenes,
y por eso lo ubicamos ahí en esa región. Después del siglo XVII su acercamiento es más por Zacatecas y más por Coahuila que por el... Sí, estoy de acuerdo, pero nosotros lo tenemos que ver en relación a Durango. Yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que San Juan de Guadalupe tiene una historia azarosa porque sufrió una invasión de Coahuila en la época del gobernador Vidaurri, que se lo quiere pasar a Coahuila, salen las fuerzas de Cuencamé y defienden el Real y lo reclaman para Durango, y es la historia, por eso nos parece que Cuencamé es el punto básico para entender San Juan de Guadalupe. Este programa es patrocinado por Dr. Rodolfo Bracho, cirujano coloproctólogo.